Muy buenas tardes, amables televidentes. En el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la gratísima presencia del licenciado Atuey de Camps, presidente del Partido Revolucionario Social Demócrata. Pero bueno, Atuey, tú has sido tantas cosas en este país. Uno de los principales dirigentes políticos que hemos tenido. Tú eres de los dirigentes políticos que ha mantenido un discurso coherente en lo que ha sido tu ejercicio en la política. Y eso te ha llevado a tener que chocar con tantas cosas y con tantas personas. Pero evidentemente, aparentemente, tú das la impresión como que contigo no hay quien pueda. Primero, darte las gracias, Servio Tulio, por esta invitación de participar en este programa que luce muy en calma, muy analítico, muy a buenas horas su transmisión, cuando a veces ya el músculo no duerme, pero descansa. Así es. Como decía Carlos Gardel. Y en un país en donde programa de contenido y además fresco, con figuras jóvenes, como es el caso tuyo, hacen falta. Y me siento muy complacido en participar en los éxitos que viene logrando en la dirección de Finjus, que es un proyecto muy innovador en la República Dominicana. Y conversando aquí fuera de cámara, me entero de los esfuerzos que has hecho y de la cantidad, el porcentaje que dedicas al proceso de investigación, esta oficina de abogados y también la institución como tal. Porque podemos hablar, Finjus ya es una institución, ha jugado papeles estelares en el momento en que el país ha pasado por circunstancias muy difíciles, básicamente electorales. Paso a responder tu pregunta. Sí, ya tengo bastante tiempo en la actividad política, pero eso ha tenido un costo. Así es. Costo de sacrificio en tiempo. Pero de grandes satisfacciones también, ¿no? De satisfacciones, costo en salud, costo de muchísimas maneras. Y hace un momento, también fuera de cámara, te comentaba la gran satisfacción buscando documentos universitarios que me encontré con la unión, con la UDUAL, que es la Unión de Universidades de la América Latina, sí, en donde aparecía tu padre y en donde aparecían también otros profesores meritísimos de la universidad que también jugaron su papel, como Andrés María Ibar Nicolás. Claro, claro. Y bien, y de esa época yo recuerdo muy bien los problemas internos de la universidad y el carácter que le dio Castaño, tu padre, para resolver situaciones. Y de paso, anecdóticamente, ¿no?, te cuento una. Yo recién llegaba a la universidad, 1966, y fuimos al aula magna. Yo pertenecía a un grupo pequeño que después lo convertimos en el grupo más grande. Era un grupo que no tenía el 1%, 0.74%, el FUR. Lo cambiamos a Frente Universitario Socialista Democrático y pasamos a tener más del 62% posteriormente. Pero bueno, en esa época había un grupo un poco adscrito a la línea del Partido Comunista Dominicano que se llamaba Julio Antonio Mella, en homenaje a aquel célebre luchador cubano que tenía parientes o padres dominicanos y que lo mataron. Pues bueno, dentro de ese grupo estaba Diomedes Mercedes, que lo acabo de ver en una librería y nos saludamos afectuosamente. Y se para Uribe Montaz del Pacoredo y interrumpe a Diomedes Mercedes, que tiene la palabra. Diomedes era, a su vez, el secretario general de la Asociación de Empleados, y le dice: revisionista. Acuérdate de la lucha entre los maoístas, que Uribe Montaz era, Pacoredo, y los revisionistas, que se le atribuía a los pro
soviéticos o a los que tenían una relación con la Unión Soviética o con Cuba. Pero no deja hablar. Y el doctor Cataño para allá, que es el rector y que está dirigiendo la asamblea, dice, usted no tiene la palabra. Usted no tiene la palabra, además usted está agrediendo. Entonces dice Uribe Montaz, yo no estoy agrediendo, señor rector, yo estoy usando una categoría política. Y entonces dice Cataño, el problema no es la categoría política, es la forma en que usted se está expresando, que obviamente era agresiva. Bueno, muy bien, pasó el proceso. Y te cuento esto ya hace bastante tiempo. Y finalmente, cuando uno cree que las cosas se han normalizado y que los gobernantes nuevos van a lograr lo que se llama institucionalización de este país, usted se da cuenta que no. Que cada quien llega con su librito y en ocasiones hasta con su baraja en la manga de la camisa. Mira, al presidente Fernández yo le fui a felicitar cuando derrotó a Hipólito Mejía y fui el primero que reconoció la victoria del presidente Fernández. Y mi conversación giró básicamente en la necesidad de hacer un esfuerzo por institucionalizar el país. Y le dije, nunca caiga, presidente, en los errores en que cayó Hipólito Mejía. De Hipólito se pudiera entender porque no tiene la formación que usted tiene. Pero de usted, el país no lo va a entender. Y no obstante eso, usted sabe lo que eso acotó. No, como no, perfectamente. Entonces, yo creo que el presidente Fernández no ha hecho todos los esfuerzos en miras de lograr institucionalizar el país. Tú lo oyes hablando de reforma constitucional, hablando de muchísimos temas, pero cuando tú ves la práctica social, que en gran parte determina el comportamiento y define a los hombres y mujeres en cualquier sociedad, te dices, pero bueno, esto no puede ser. Tú no puedes estar planteando austeridad de la boca para afuera cuando el gobierno sigue todavía, desgraciadamente, con una política de gasto incorrecta. Tú no puedes, en medio de un esfuerzo que está haciendo la sociedad civil, los partidos políticos, el propio gobierno que hizo la invitación y que nosotros no hemos aceptado participar, en medio de la cumbre, producir aumentos a subdirectores de medio ambiente que desbordan el sentido común. Entonces, cuando tú ves ese tipo de situaciones, tú dices, bueno, ¿y hasta dónde está la fragilidad institucional del país? En la justicia. Es verdad que la justicia ha dado algunos pasos, como no, le corresponde un gran mérito a la actual Suprema Corte y al magistrado Subero y a quienes le acompañan, ¿no? Pero sigue siendo frágil. Ayer estuve con el doctor Julio Ibarra Ríos, que es una figura destacada también. Claro. Y bueno, sigue siendo frágil. Y usted ve el esfuerzo que se hace en términos de modificación del código, y a veces mal emplean el código. Así es. Y se producen situaciones verdaderamente increíbles. Y jueces corrompidos y demás. Claro, entiendo que la Suprema hace el esfuerzo por sancionar, por poner correctivos, por poner una escuela dirigida por el hijo de Henry Molina, un gran joven, y además un gran esfuerzo. En eso creo que ha sido bastante bien enfocado el presidente de la Suprema. No, y la escuela modelo en América Latina, la escuela judicial. Modelo. Exactamente. Inclusive esa escuela ostenta la secretaría de todas las escuelas iberoamericanas. Exactamente. Y eso hay que decirlo, porque seguro que no dejan de ser instituciones modelo. No, seguro que sí. Y a veces se ha hecho el esfuerzo. Claro. Eso es verdad. Pero la otra cosa que usted ve es ya no exactamente de parte de los jueces, sino del ministerial, es decir, de los fiscales. ¿Se ha visto cómo se ha estado produciendo en el sur del país incursiones de fiscales, de ayudantes de fiscales, para paralizar y frenar procesos de investigación y otras cosas? Y la verdad es que en esas cosas usted no puede mucho esperar. Ahí hay que actuar inmediatamente. Claro. Y es una lástima, porque si a mí tú me preguntas cuáles fueron los gobiernos que más
a ti te han influenciado en términos de lo que ha transcurrido el país. Mira, el que más me influenció fue Juan Bosch. Claro. Y yo recuerdo que hubo un acto de corrupción en el Seguro Social Dominicano. La llamada, en aquella época, Caja de Seguro Social Dominicano. Y Juan Bosch procedió inmediatamente. Sustituyó, mandó a investigar y colocó al doctor Lora en esa época, de La Vega. Pero da la impresión de que su reino no era de este mundo. Sí y no. Vamos a ver. ¿Por qué? Porque Juan Bosch venía de Venezuela y de Costa Rica. Y en honor a la verdad, Juan Bosch fue muy respetuoso de eso, pero cometió tal vez el error de ser muy tolerante y no hacer los cambios militares. Claro. Y en eso tú no puedes jugar. Y yo escuché posteriormente en Bogotá, en un seminario que tuve, al presidente Figueres decir que él le había aconsejado al presidente Bosch que cambiara inmediatamente los mandos militares. Y luego escuché también en Venezuela, en otro encuentro, en este caso del internacional, ¿no? A don Rómulo Betancourt, que le dijo también lo mismo. Sí. Y Bosch no quiso oírlos. Quizás el mismo Luis Muñoz Marín le pudo haber dicho algo, porque ellos cuatro fueron los cuatro jinetes de la institucionalidad en América Latina. Así mismo es. Así mismo es. Pero don Luis de la isla, gobernador, ya estaba quebrantado y no participó era otra en la situación. Pero era un hombre de una mentalidad brillante, que iba más allá de la distancia. Brillante, pero un hombre que en definitiva es capaz de concebir una bendita categoría jurídica que llaman Estado Libre Asociado. Sí, claro. Óyeme, a los Estados Unidos tiene que ser un hombre brillante, claro. Aun cuando los votos puertorriqueños no se cuentan para las elecciones norteamericanas, claro. Y bueno, tiene un estatus de X, ¿no? Pero fíjate, lo que pasó con Antonio Guzmán, a diferencia de Bosch, Antonio Guzmán no tenía, aunque eran veganos los dos, no tenía la formación de Bosch. Pero Antonio Guzmán actuó inmediatamente y cambió los mandos militares. Sí, quizás le sobraba la lógica de la política también. La expresión de don Pepe era que Juan Bosch era poeta. Y dice que Juanito era un poeta. Y yo recuerdo, porque fui quien... Eso suena idealista, ¿verdad? Sí, quien le correspondió invitar a Torrijos. Porque don Antonio me pidió que viajara a Panamá a invitar a Omar Torrijos. Y yo fui a invitar a Omar Torrijos. Y conocí así a Omar Torrijos. Y me dijo, yo voy con una condición. Me dijo, ¿cuál es la condición? Que tú seas mi edecán, mi acompañante. No hay ningún problema. Y que además el militar sea tal persona, González Pomares. En ese momento era, creo que coronel o general. Yo se lo digo a don Antonio, no hay problema. Y efectivamente se produjo eso. Pero me dijo, ya, fíjate el sentido práctico que tenía. Dice, óyeme, aquí está el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos. Es amigo mío. Don Antonio tiene que hacer los cambios ya que vaya a hacer. Pero además no puede dejar que este hombre se vaya. De hecho lo hizo, los cambios. Claro, pero espérate. Y agarró y atestó en una esquina al jefe de Estado Mayor del Comando Sur. Y le dijo, mira, tengo informe de que aquí puede haber problemas. Tú no te puedes ir. Y demás. No solamente que lo hizo, sino que el que produjo la lectura de los decretos fui yo. Y algunos de ellos lo improvisamos en el aire. Ya. Para que tú sepas. Después se produjeron. Es decir, en aquel Bosch, que fue una escuela de enseñanza, ¿no? Y el sentido práctico no era lo mismo. Por ejemplo, Bosch estuvo esperando lo que se llamaba los aportes de la teoría aquella de Moscoso, Teodoro Moscoso, que planteaba la alianza para el progreso, y en la etapa de Kennedy, sí, y claro, 25 millones de dólares que se requerían. Y bueno, derrocaron a Juan Bosch y no llegaron los 25 millones de dólares. Y fue todo un proceso dilatado, largo. En el caso de don Antonio, se trataba de un hombre con más sentido práctico. Pero por supuesto, ahí está la escuela que significó Bosch, que ha significado Peña Gómez. Muchos de los discípulos de ambos se han burlado
de las enseñanzas. Por ejemplo, el que me diga a mí que este es un gobierno que sigue los lineamientos del profesor Bosch, no es verdad. Con el que me diga a mí que el gobierno de Hipólito Mejía fue un gobierno que siguió los lineamientos de Peña Gómez y del profesor Bosch, no es verdad. Es un problema de hasta cierto grado de burla institucional. ¿Y no hablaba con tu amigo y mi amigo, Monseñor Agripino Núñez Collado. Sí, cómo no. Ayer. Y le decía yo, y él me decía también, que la etapa del diálogo tripartita, que fue un gran esfuerzo. Claro, claro. En donde nosotros llevamos con Ramón Tapia. Sí, sí. Y Monseñor Agripino, llegamos varias veces a ver al presidente Mejía. Y el presidente Mejía no solamente se burló de los acuerdos que recibió gustoso y saludó, sino que también puso en práctica cosas que nunca se discutieron en el diálogo tripartita, que él dijo que iba a respetar y a cumplir. ¿Cómo fue el tema de la religión? Ya. Y del cambio. Es decir, cómo un presidente sin respeto al consenso, a la situación, asume una posición de modificar una constitución, de modificar el tema de la reelección presidencial y al mismo tiempo dedicarse a comprar legisladores. Ahora, ¿la reelección es un tema político o un tema institucional? Para mí es un tema institucional en este país. Porque en el fondo su naturaleza es política. Bueno, todo es político. Eso es verdad. Bien, todo eso es político. Verdad, eso es verdad. Y lo decía Aristóteles. Eso es verdad, eso es verdad, eso es verdad. Todo es político. Ahora, tú le puedes plantear eso a Estados Unidos, que tú rompas con la reelección de dos gobernantes. No. Ahí es un problema institucional. No, eso es imposible. Hubo uno que lo logró. Sí, Roosevelt. Pero en circunstancias muy... circunstancias de la Segunda De fuerza mayor, por Dios. Efectivamente. Ahora, que esa acción política se hizo por razones obviamente institucionales, y eso ha quedado. Chile, sí, sí. Por ejemplo, Chile no había problemas, no hubo problemas, ahí está el golpe militar de Pinochet, que echó a rodar todos los principios, y finalmente el costo de esa lucha por el mundo de los chilenos, que llegó hasta el hecho de que Tony Blair tuviera que tomar una serie de acciones a raíz de la denuncia del juez Garzón, que acaba de tomar otras medidas en relación con dos partidos políticos en el caso del País Vasco, o bueno, del pueblo vasco, no sé si País Vasco, de supresión de dos partidos políticos. Óigame, ese esfuerzo te indica a ti que los chilenos tenían necesariamente que asumir esa experiencia, y la asumieron. ¿Y de qué modo? Prohibiendo la religión. Sí, así fue. Y ahí así está. Fue. Y ahora está terciando el hijo de, otra vez, del presidente Eduardo Frei. Pero no se puede decir que está haciendo uso de los recursos del poder. Porque, mi estimado amigo, usted como constitucionalista, como institucionalista, como abogado, sabe muy bien que en estos países como los nuestros, los gobernantes que duran más del tiempo que la prudencia indica, se creen, asumen una actitud soberbia y se creen todopoderosos, y por ahí anda la justicia, y por ahí andan otros factores más. Entonces no hay un límite, una raya realmente definitoria entre lo que es del Estado y lo que no es del Estado. Entonces usted ve que hay gobernantes que tiran no al suelo, sino chinchorros de ahorque que se llevan hasta los pececitos pequeños, todo. Lo compran y lo convierten después hasta en funcionarios, y te abultan la nómina y te crean una situación, y después constituyen lastre. Observe usted que ha estado muy activo en la cumbre de esos partidos políticos que el presidente de la República persuadió, entre comillas. ¿Cuál era o cuáles eran los dirigentes que se destacaron, que participaron? No. Constituyen un lastre. Ahora mismo constituyen un lastre. Lo que en definitiva fue un asunto coyuntural, pero eso transgrede principios democráticos. Óigame, asuma usted
el papel que usted quiera, declárese anarquista, marxista, lo que usted quiera, pero en definitiva respete una serie de situaciones y dé en libertad, sin libertinaje, las oportunidades de que todos participemos por el bien del país, por el bien de la institución. Y ahí viene la necesidad de que hayan planes consensuados, claro, que se ha estado haciendo esfuerzos en ahora, esa dirección. Usted ha estado participando en la cumbre y usted también ha tenido una reconocida actividad en cuanto a propuestas que ha hecho. Y bueno, y ha visto cómo cuando sectores de la clase política y de la sociedad confluyen, Sí. se hace más fácil el de diseñar y construir políticas públicas. Así es. ¿Cuál ha sido su experiencia? O sea, ¿cómo usted valora este ejercicio? Que inclusive hasta el propio Benedicto XVI, nuestro Santo Padre, anda proponiendo que recursos de ese tipo se celebren en todos los países, porque no es posible ya que la clase política ande por un lado separada de la sociedad. Así mismo. O sea, estamos frente a un Estado frágil, débil, históricamente frustrado. Así es. Pero bueno, ¿cómo vamos entonces a darle el frente, a darnos la oportunidad de poder marchar hacia adelante? Y yo creo que esta cumbre pudiese o se puede convertir en el inicio de ese proceso. ¿Cómo lo valoras tú? Bien. Mira, Silvio Tulio, cuando el presidente de la República hizo ese anuncio de que iba a convocar a las fuerzas vivas del país, yo la palabra fuerza viva la recuerdo por la era trujillista. Tú vas a decir, pero tú eras un niño. Efectivamente era un niño, pero era muy socorrido, leía, escuchaba y hablaba mucho de fuerzas vivas. Las fuerzas vivas se proclaman a favor del excelentísimo señor presidente generalísimo doctor Rafael Leónidas Trujillo, padre de la patria, padre de la iglesia, etc. Bueno, en definitiva todo aquello, primer maestro de la nación. Fuerzas vivas. Bien. Bueno, pues formamos parte de la fuerza viva. Ese discurso del presidente, en mi criterio, no fue muy feliz, con la excepción de ese llamamiento. Y yo saludé esa parte del discurso del presidente de la República y la ocasión que lo produjo. Posteriormente me encontraba en Nueva York, un señor Agripino Núñez Collado me llamó para decirme el propósito de una comisión de visitar el partido, de hacer una entrega de una carta del ciudadano presidente de la República. Le dije que con mucho gusto. Y fijamos fecha inmediatamente y con muchísimo gusto recibimos la delegación de amigos que conforman Tony Isa, José del Castillo, Temito Clemontá y el Monseñor Agripino Núñez Collado. Y le hicimos una serie de observaciones. La historia mundial señala que los cambios que se han hecho más importantes han tenido necesariamente que ser consensuados. Definitivamente que sí. Fíjate, cuando los japoneses invadieron China, hubo un acuerdo donde se destacó Zhou Enlai para producir el acuerdo entre el Kuomintang y el Partido Comunista Chino. Estamos hablando de partidos irreconciliables aparentemente, pero los unificó el hecho de un enemigo extraño. Bien, posteriormente los comunistas ganaron, encabezados por Mao Zedong. Bien, pero Mao Zedong y Chiang Kai-shek llegaron a un acuerdo. Claro, claro. Hubo un mediador no, hubo un gran negociador que fue en este caso Zhou Enlai. Segunda Guerra Mundial y las barbaridades del presidente y gran organizador Adolfo Hitler, canciller, generó un acuerdo, un acuerdo de Yalta, entre otras cosas, y ahí estaba Stalin, Roosevelt, Churchill, un anticomunista como Churchill, que previó una serie de situaciones, ahí estaban entre otros. Y se dividieron Alemania. Bien, pero vamos acá, a altas latitudes. Se dividieron luego de la ocupación. Claro, perfecto. claro. Bien, la parte soviética por un lado y la otra parte, efectivamente. Pero vamos por este lado. Venezuela pudo salir en gran parte de la crisis por tres dirigentes muy importantes que se reunieron en la casa del presidente Caldera. La casa del presidente Caldera todavía hoy se llama Punto Fijo, el acuerdo de Punto Fijo. Si tú te metes en el internet,
Ahí vas a ver la importancia de ese acuerdo. Jóbito Villalba, Rómulo Betancourt y el presidente Caldera. Sí, los tres líderes. Los tres líderes. Bien. Pero bueno, aquí hubo el pacto de Río Piedras en un momento determinado, que fue muy importante. Y aquí hubo el acta de conciliación promovido por los firmantes del pacto de Río Piedras, finalmente, que generó la gobernabilidad del presidente provisional Héctor García Godoy. Eso fue en el 65. 65, y la guerra de abril, exactamente. Posteriormente a eso se produjo eso. Es decir, acuerdos de partidos políticos posteriormente impidieron el retorno al poder en Venezuela del dictador Pérez Jiménez. Y bien, recordemos también, ¿por qué no?, lo que generó el Bogotazo con la muerte del candidato del Partido Liberal, Jorge Eliezer Gaitán. Bueno, yo creo que fue acuerdo. Sí, pero generó una serie de cosas que han resultado ser tan fecundas para Colombia. Lástima que el precio haya sido ese. Ahí vamos. Lástima, ahí que vamos. Fue un precio doloroso. Ahí vamos. Muy doloroso. Ahí vamos. Pero la Colombia de hoy es probablemente el ejemplo en América Latina de lo que es el fortalecimiento de sus instituciones. Ahí vamos. Por ese acuerdo. Exactamente. Entonces, los acuerdos políticos, en la medida en que usted los puede consensuar muy bien, ¿hace bien el presidente de la República con hacer esta invitación? Yo creo que sí. Claro que sí. ¿Merecía las debidas atenciones? Yo creo que se ha hecho con bastante apertura, libertad, y democracia también. Democracia, perfecto. ¿Que usted no está de acuerdo? Bueno, muy bien. Pero ahora, esa es la democracia, que uno no esté de acuerdo con exactamente. algo. Ahora, ¿qué te indica a ti, entre otras cosas? No ya la prudencia política, vamos a decir, el raciocinio político. Mira, yo he visitado de 3 a 4 veces Taipei, Taiwán, una isla fabulosa. Sí, espectacular. Espectacular, gente con una capacidad de trabajo tremenda. Tiene uno de los museos más impresionantes, porque acuérdate que Chiang Kai-shek se lo llevaron le cogió la historia así mismo, de China, se la llevó en burro. Me pasé más de un día viendo eso. Eso es impresionante. Impresionante, impresionante. Óyeme, yo fui condecorado con la condecoración de las nubes propicias y demás. Admiro ese país. Mi última conversación con los funcionarios de ese país in situ, en los lugares donde fui, en planta de energía atómica, aparte en todos los lugares. Es increíble ese país. Oye, mi última conversación fue, digo, bueno, y toda esta maquinaria, dice, no, la estamos mandando para China. ¿Cómo? Sí. Estamos invirtiéndola en zonas de desarrollo de China, en zona franca, zona libre, y con resultados muy buenos. Digo, ¿cómo así? Dice, no. Antes de 3 años nosotros sacamos la inversión y obtenemos ya beneficios. Antes de 3 años. Digo, ¿cómo? Sí. Digo, entonces ustedes, ¿qué hacen? ¿O qué van a hacer? Dice, tecnología de punta. Sí, eso es. Entonces, elevaron, por supuesto, la categoría. Claro. Tú sabes el fenómeno chino dirigido por el Partido Comunista de China, lo que está produciendo el desarrollo de países, de estados y de ciudades extraordinarias que hay en China. ¿Tú sabes lo que ha significado? Que China da un salto que supera a la Unión Soviética, entre otras cosas, porque ellos han aceptado tecnología extranjera, han aceptado inversiones extranjeras y han dado un salto digital. Claro. Digital. Entonces, todo, desde sus televisores a todo, y el lanzamiento de 600 millones de clase media, te indica a ti una cosa muy claramente, que son 1.400 millones, que tú no puedes vivir en una sociedad como esta, de competencia económica y demás, ajeno a esa realidad, y que es una aberración que la República Dominicana no tenga relaciones diplomáticas con la República Continental de China. Bueno, esa fue una propuesta tuya. Yo hice la propuesta y fue aceptada. Pero es que tiene que ser así, porque nosotros tenemos un ejemplo cerca, Costa Rica, que habiéndose restaurado su relación con China, eso le ha traído como consecuencia nada que, primero, al acceso de una serie de fondos, exacto, número uno, exacto, y también a que Costa Rica le está diseñando y le está ensamblando una serie de tecnología de puntas, esa de la que tú estás hablando.
Bueno, que está llevando a que Costa Rica sea el cuarto país del mundo que está con mayores índices de importación de tecnología, de exportación de tecnología. Costa Rica. De todos modos, vamos a hacer un premio Nobel. Claro que sí, como presidente. Nobel, el presidente. Como presidente. Sí. Pero fíjate cómo un hombre, a pesar de la edad, tiene la visión de transportarse a 1000 años lux, independientemente de los años que él tenga. De todos modos, vamos a hacer una pausa y de inmediato volvemos con nuestro excelentísimo invitado. Atuey, tú tienes algo y es que en ti confluye la política, pero también confluye el filósofo. Esa es la verdad. O sea que tú eres leído, pero eres letrado. Eres teórico, pero tienes una visión pragmática de cómo se ejerce la política. Pero una de las instituciones más cuestionadas en la República Dominicana es la que tiene que ver con el sistema de partidos. Sin embargo, ya la sociedad reconoce la importancia que tienen estas instituciones, porque evidentemente es a través de ellas que hemos venido ejerciendo la democracia. Así es. No hay otra institución que no sea esa por la cual se llega al poder, en fin, y llegan inclusive hasta las propuestas. Así es. ¿Qué vamos a hacer con el sistema de partidos en la República Dominicana? Porque cuando tú hablas de clientelismo desde el Estado, tú llegas a la conclusión que el principio del clientelismo está a lo interno de todos los partidos. Pero muchas veces tú ves que el diseño del Estado y el diseño del propio sistema de partido es clientelista muchas veces. ¿Cuál es tu visión en este sentido? Porque estamos hablando, vimos que en la cumbre salió la necesidad de una ley de partidos que trace una serie de reglas que hagan capaces a estas instituciones de que puedan ser cuidadas de los propios políticos. Bien. ¿Cómo vamos a resolver esto? Bien. Tú has hecho una pregunta de doble pespunte, porque me lanzas el tema de mi formación filosófica y al mismo tiempo de mi acción y experiencia práctica. Claro. Lo que pasa es que existen los políticos y existen los politólogos. Así es. Entonces en ti confluyen las dos. Correcto. Que es muy complejo confluir politólogos con políticos. Así es. Mira. ¿No se te crean algunas confusiones a veces? No. ¿Seguro? No. Para mí la actividad política es como tal vez los pianistas, que ya no tienen que ver las teclas, los muy bien conocidos. No, tú básicamente. Fíjate. Muchas veces es injusto con los partidos políticos. Qué bien. Peña Gómez y yo dirigimos muchos años, y otros compañeros, no hay que ser excluyente, el PRD histórico. El PRD histórico no fue clientelista en el 62, no fue clientelista en el 66, no fue clientelista en el 70, no fue clientelista en el 74, y puedo decir cada una de las etapas, no fue clientelista en el 78, no fue clientelista en el 1982, no fue clientelista en el 1986. El PRD lo pervierte y corrompen. Posteriormente, cuando llega a la dirección del Estado, gente que no tiene conciencia de lo que es el sacrificio de un partido político y de las luchas sociales y el costo de la democracia, básicamente. Puedo poner nombre, pero sin embargo, observe usted, fue clientelista Unión Cívica en el año de 1962. Recordemos aquello. Claro. Y aquella consigna de Juan Bosch. Dominicanos, si te dan, coge, pero a la hora de votar recuerda que no hay corazón que engañe a su dueño.
fue clientelista Joaquín Balaguer con el apoyo de las fuerzas de intervención norteamericanas. Sí, en el 66. 66. En el 70 también. Fue más que clientelista en el 1970. Y no digamos en el 74. A sangre y fuego. A sangre y fuego, y recuérdate tú al amigo Luis Homero Lejara Burgos. Claro. Vamos a estar claros. Pero en el 78 fue clientelista y lo derrotamos. Libramos la batalla. Nos despojaron del control de la justicia y del control del Congreso Nacional. Yo presidí una de las cámaras. Y vamos a estar claros. A mí me correspondió en la era republicana producir la primera modificación del presupuesto general de la nación o ley de gastos públicos. Antonio Guzmán, a mi propio gobernante. Sí, pero pagaste un precio muy alto después. Bueno, pero espérate. En definitiva, lo hice por la democracia. Claro, y eso es una de las cosas que se te reconoce. Pero por supuesto. Y en un momento determinado, no obstante el ciclón que hubo, cuando se solicitaron los plenos poderes, nos opusimos. En nuestro gobierno. Sí, así fue. Bien. Eso lo recoge muy bien Pope Atkins, ¿eh? Ajá. En el papel de las Fuerzas Armadas. Un libro interesantísimo. Ah, qué bien. Muy interesantísimo. Bien. Muy bien. Que recoge lo que fue, eso que tú decías en el segmento anterior. Sí. De ese papel que jugó el PRD en el 78, sí, respecto a lo que eran los índices de participación de las Fuerzas Armadas y la policía. Correcto. ¿Cómo se desmontó aquello? Bueno, hay un señor Bosch, apellido Bosch, que tuvo una embajada norteamericana, ya, que ha escrito un libro fabuloso, no está traducido al español, en inglés, sobre los 12 años del doctor Balaguer también, en los términos militares, básicamente. Sí. Bien. Bueno, pero muy interesante el dato. Pues fíjate, posteriormente sucede el Juan Bosch, que en definitiva dirigió el PLD, no era clientelista. Juan Bosch había que matarlo, no era clientelista. ¿Cuándo empieza el PLD también a corromperse? Y demás, más recientemente. ¿Por qué? Por el tema de la religión. Para tú querer continuar en el poder, entonces emplea los recursos del Estado y ahí viene. Pero antes no, Peña Gómez y nosotros no dirigimos nunca, ni compramos nunca. Sin embargo, empezaban ya los prolegómenos. Un grupo reformista, por ejemplo, que de un modo u otro manejó el hijo de José Francisco Peña Gómez, José Fran Peña Gómez, exigía para pasarse al partido dinero. Y eso nosotros generalmente no lo aceptamos. Pero hubo gente que empezó a entregar y demás. Y cuando tú te deslizas por esa pendiente, ya tú no tienes vuelta. Entonces, se es injusto muchas veces con los partidos políticos. Yo oigo que demuestren sus inversiones y cómo. Mire, el dinero que da la Junta Central Electoral no alcanza en una campaña. Pero además, todas las veces que nosotros empleamos esos fondos, que lo empleamos en campaña, siempre depositamos toda la documentación en la Junta Central Electoral. Pero no te reconocen eso. Entonces lo que te dicen, ¿qué cosa? No, espérate. Ahora, lo que sí acontece es que hay candidatos que reciben dinero que no lo pasan que no lo reportan, al partido. Que no lo reportan. No, y lo manejan para. Eso es otra cosa. Ahora, ¿cómo demonios tú pruebas eso? Si tú tienes hasta en el caso de Estados Unidos, el propio Bill Clinton, que una aportación china se la cuestionaron y demás, y una serie de situaciones, y ahora la propia esposa casi pierde el cargo, precisamente porque tuvo que renunciar, si él no renunciaba, a una serie de situaciones de su propia fundación y demás. Así fue. Entonces, ¿cuántas fundaciones no reciben dinero hasta de narcotráfico? Sí, es así. Ahora, ¿está reclamando la sociedad civil también la transparencia de esas fundaciones? Yo creo que esas fundaciones también deben. ¿De dónde? Están recibiendo esos fondos. Y los partidos políticos por igual. Estoy de acuerdo con que haya una ley que transparente todo lo que tenga que hacer los partidos políticos. Y la sociedad también cuando aporta a instituciones como fundaciones y otras cosas más. Entonces, en esa dirección, yo estoy de acuerdo. Este es un país en donde los partidos políticos, de un modo u otro, y especialmente los mayores, y te lo digo con la razón de haber formado parte de uno durante 40 y pico de años, y haber dirigido situaciones muy difíciles en ese partido, y codirigido, las dos cosas. Mira,
El tema es que los tiempos modernos han verdaderamente corrompido porque se han perdido los valores éticos, morales, conductuales. Y esa pérdida es muy desgraciada para nuestros países. Algunos no lo valoran, pero ya no se trata solamente del tema del individuo que iba a Estados Unidos, venía cargado de prendas y demás, y ese tipo de cosas, y empezaba a gastar con una vida fácil y demás, y a blanquear dinero y otras situaciones más. El tema es bastante grave, y yo estoy muy de acuerdo con que se pongan todas las observaciones del lugar, pero para eso se requiere también jueces cuyos comportamientos no sean corrompidos, jueces y árbitros que sean referentes morales, que se ha perdido en muchos casos, jueces y árbitros que no se detengan ante las amenazas o posibles amenazas del poder, sea cual sea el gobernante, jueces y árbitros que realmente tengan autoridad moral para ser censores, porque la ley puede ser muy buena, pero ¿y su aplicación? Claro, la implementación, que es parte del contenido de la propia ley, de la vida, del ejercicio de la misma. Entonces, ¿qué te puedo decir? Los principios filosóficos que se puedan traducir en términos de la ley, de la rectoría de la ley, de la norma de la ley, tienen que tener valores que en gran parte se han perdido. Y muchas de esas cosas, mi estimado amigo, ¿usted sabe por qué se produce? Porque hay gente que tiene muchísimas condiciones y no quieren meterse en la actividad política. Sí, entonces eso le ha abierto la puerta a lo que aparece. Exactamente. Pero otra cosa, gente competente. Otra cosa más. No, que la política es sucia. No, la política no es sucia. Hay políticos sucios. Claro. Pero ven acá, y usted quiere una carrera más noble que de ser médico. Y no hay médicos vagabundos. Y abogados también, e ingenieros. Oye, pero bueno, de todas las profesiones y carreras. Entonces usted tiene que ir. Yo probablemente pude haber sido ingeniero o pude haber sido médico, pero no, me di cuenta en un momento determinado, cuando casi ya entraba a la universidad, que no, que había que ir a la raíz, y entendía que la raíz era la política. Por suerte. Y me dediqué a la actividad política, me he dedicado y he tratado de ser un referente en términos de conductas. Es decir, cuando a muchos se le apretaba el pecho probablemente para renunciar a un cargo como secretario de toda la presidencia, yo renuncié. Cuando alguna gente se pudiera decirse que siendo funcionario subalterno de un gobernante pudiera prestarse para trabajos X, no, conmigo nadie puede equivocar. Ahora, los sistemas de consecuencia, entonces, porque vemos cómo, bueno, instituciones que están ahí para aportar, para desarrollar, diseñar políticas públicas, muchas veces vemos como cualquier otra institución, las infiltran sectores no deseables que contribuyen a que la percepción o desde la población la imagen sea negativa. Sin embargo, no dejan de ser instituciones clave. Los sistemas de consecuencia. Sí, fíjate. Porque por ejemplo, los partidos políticos que reciben recursos del Estado. Yo fui quien negoció esa ley, ¿eh? Sí, pero te hago la pregunta justamente por eso. Sí. ¿Por qué? Porque una de las motivaciones de esa ley es que los partidos, parte de eso que recibían, iban a crear escuelas de formación política, los fines de capacitar y de crear conciencia, cosa que está haciendo mucha falta. Sí. Por ejemplo, hemos visto, y tú te has pronunciado en ese sentido, como legisladores, que todavía no sabemos quiénes son, se han pronunciado y que tienen la intención de extenderse el periodo. Cuando tú sabes mejor que nadie que eso es constitucionalmente, legalmente, moralmente, eso es totalmente imposible. Así lo es. Eso sería inclusive hasta un golpe de Estado del propio Congreso. Así es. Pero eso es falta de formación política también, ¿eh? E ilegítimo total. Eso es una locura. Una locura. Así es. Cuando alguien me preguntó, inmediatamente me pronuncié, como me he pronunciado en todos los casos, que siempre, cíclicamente, cuando llegan ciertos periodos, se presenta en esa dirección. Claro. Que además, dicho sea de paso, tienen mucha responsabilidad aquellos que fueron partidarios de la separación de los procesos electorales
en un momento determinado, y que ahora plantean también. Que es la unificación. Sí, espérate. Entonces, ahí viene el cacareo y que esas cosas. Entonces, tiene la responsabilidad. Por ejemplo, la ley de partido político en términos reglamentarios de la Junta establece un mecanismo que a lo interno de los partidos políticos es agotador y destructivo. La sociedad civil lo planteó. Pero tú sabes lo que ha ocurrido. Que la mesura de Balaguer en un momento determinado, que la mesura de Juan Bosch, que la mesura de Peña Gómez para escoger candidatos y demás, con el dedo, te demostró que era más democrático. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Pero ven acá. Porque entonces, la plutocracia, la democracia del dinero. Efectivamente. Es así, ¿no? Así mismo es. Una persona como Rafa Gamundi, por ejemplo. Que es un líder histórico, señores. Pierde un proceso interno. De alguien que nadie sabe quién es, pero que contaba con los recursos. Exactamente. Y eso está debilitando los liderazgos comunitarios. Claro. Y están surgiendo una serie de aparecidos. Exactamente. Que no saben cómo se ejerce la política. Efectivamente. Pero los partidos tienen que... Pero espérate, eso fue sociedad civil. Óyeme, bueno. El que lo metió. Y yo estoy seguro que los propósitos no eran esos, pero se han logrado efectos contrarios. Entonces usted tiene que corregir eso. Sí, pero eso no puede ser. No debe ser. O sea, eso no puede ser. Pero está aconteciendo. Eso no puede ser. Tú modernizas, haces ese tipo de situación y óigame, usted llega con una cantidad de dinero, yo me voy a parar aquí, hago una cantidad de dinero y vuelvo otra vez aquí y vengo a sacos a comprar. El caso de San Pedro de Macorís. San Pedro de Macorís y muchísimos otros más. Pero por poner uno que ha estado en los medios, para no estar personalizando nada, evidentemente es algo que debe de llevarnos al centro de la reflexión. Porque la verdad, Atuey, es que los partidos políticos para nosotros como fundación son fundamentales. Pero déjame... Y nosotros no queremos que se nos desmembren, que se están desmembrando. Sí, pero óyeme, Servio Tulio. Yo te dije que fui el negociador. Tú y yo y muchos de los que nos están oyendo y están aquí, tenemos amigos empresarios. Claro, claro. Pepín Corripio, el que no es Pepín Corripio, el otro, etcétera, el Loro Bonetti, efectivamente. Tú no vas a ser amigo empresario. Yo recuerdo que Peña Gómez iba donde algunos amigos en el momento en que el partido tenía muchas dificultades. Por ejemplo, nosotros pagábamos 600 pesos a Radio Comercial a José Brea Peña para Tribuna Democrática. Yo me acuerdo. Pero no teníamos esos 600 pesos. Yo recuerdo que una vez cooperó con esos 600 pesos Johnny Ventura, Juan de Dios Ventura, para que tú sepas eso. En esa época de los 12 años, terrible, pues bueno, ¿qué eso acontece? Que si tú vas donde ese empresario, insistentemente, y lo que sea, bueno, primero lo fastidia y segundo, tú pasas prácticamente a depender. Entonces, en España y en muchísimos otros países, incluyendo los Estados Unidos, en función de la votación y otra vez en función del partido político, efectivamente, hay unas distribuciones alícuotas en función de votos o en función de organizaciones, sí, así es, para preservar la independencia de ese partido y su dirigencia y que no dependan del zar tal, del monarca tal, del empresario tal o del narcotraficante tal. Entonces, ese esfuerzo lo hicimos y yo fui, porque la salud de Peña Gómez no se lo permitía, a hablar con el doctor Balaguer, a convencer al doctor Balaguer y al doctor Leonel Fernández Reina. El doctor Balaguer puso en algunos momentos algunos periquitos y yo le expliqué del porqué y establecí de que era correcto y él aceptó. Esa ley de financiamiento es correcta. Ahora, debe, como tú manifestaste y anotaste, ser bien invertida. Claro, claro. Pero ¿qué ocurre? Porque ese dinero no es el que... Oye, tú rinde cuentas, claro que sí. Pero otros lo que dan son informes. Pero ese dinero no es el que suple totalmente la campaña. No, porque solamente los costos de televisión, radio y prensa escrita se va. Ni hablar de movilizaciones y los costos. Porque la guagua que te costaba 30 pesos, ahora... Te cuesta 3.000. Sí, señor. Te cuesta 3.000. Exactamente. Bueno, entonces, en esa dirección, yo quiero significar que todo el esfuerzo que se ha hecho, de cierto grado, resulta que hay otros dineros que ingresan, que no se contabilizan exactamente,
y que sí crean determinada desorientación. Sí, distorsionan. Distorsionan. Lo que fue una buena intención. Y lo voy a decir por primera vez en televisión. Ahí es donde tú ves que muchos gobernantes empezaban tocando guitarra y cuando llegan al poder actúan de otro modo, colocan posiciones a gente que tú no te preguntas, tú no te explicas cómo lo pusieron en funciones, y son deudas que arrastran en función de aportes significativos que se hicieron en una campaña política. Vamos a tener que hacer otro programa. Con mucho gusto. El tiempo se agotó y se quedaron tantas cosas, sobre todo porque desde la mesa de consolidación institucional, como estas han sido las semanas de la cumbre, sí, evidentemente nosotros, una de las submesas era la de los partidos políticos. Correcto. Y la verdad es que fue sumamente fecunda, en donde se plantearon todas esas preocupaciones que hemos puesto sobre la mesa. Muy bien. Pero también se presentaron alternativas, es decir, hay diversas soluciones. Perfecto. De todo modo, quiero agradecerte el que me haya permitido compartir este conversatorio de la Fundación Institucional y Justicia. El que tiene que agradecerte soy yo a ti por darme la oportunidad de participar en este gran programa. Además, dirigido por un joven muy talentoso. Y dicho sea de paso, un hombre que maneja la facilidad de expresión, por supuesto, de modo brillante, bueno, además de su formación. Dicho sea de paso, Servio Tulio ha sido también profesor de uno de mis hijos, sí, y de mi hija también, sí. Efectivamente. De mis mejores alumnas. Muy bien. De todos modos te lo agradezco. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta el próximo domingo, en donde estaremos en otro conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.